Ángel Zarate. Antes... Están todos, ¿no? Vamos, comencemos entonces. Justo ahora todos, ¿no? Bueno, muchachos, se trata de lo siguiente esta clase. Ya estamos entrando al segundo módulo, no, al tercer módulo ya. El primer módulo era secciones transversales, el segundo módulo era movimiento de tierras. Con la clase anterior habríamos concluido lo que es el movimiento de tierras. Ahora vamos a dar inicio al tercer módulo, que es el diseño estructural de pavimentos. Esta va a ser una clase de introducción para conocer de manera general en qué consiste un pavimento, qué es un pavimento para ustedes. Probablemente para algunos de ustedes un pavimento simplemente era la superficie por donde nosotros circulamos, ¿no? No sé si alguno tenía alguna otra idea adicional a esto. Pero eso es lo que vamos a ver ahora. Y estos conceptos básicos los vamos a ir repitiendo permanentemente hasta el final de la clase con los mismos términos, los mismos conceptos. Entonces, por eso que quiero que presten atención a esta clase, que va a ser bien importante para las subsiguientes. Entonces, comencemos. Bueno, la estructura de un pavimento está constituida, dice, por un conjunto de capas. O sea, una estructura de un pavimento es un conjunto de capas, o sea, varias capas sobrepuestas, relativamente horizontales. ¿Por qué digo relativamente horizontales? Porque en algunos trabajos ya se va dando el bombeo o la pendiente transversal en estas capas de la estructura del pavimento. Estas capas están constituidas por diferentes espesores. No es un espesor estándar, eso se lo diseña, y de diferentes tipos de materiales que son compactados adecuadamente de acuerdo a los requerimientos en las especificaciones técnicas. Algunas capas son compactadas a un grado de compactación menor y las otras las superiores por lo general son compactadas a grados de compactación superior o mayores. La estructura, quiero que lo tengan bien claro lo siguiente. Nosotros cuando hemos hecho el movimiento de tierras, hemos llegado siempre a la cota de subrasante, es decir, a la cota ya sea producto de la conformación de terraplén o el producto del corte. Cuando nosotros hacemos corte, siempre vamos a llegar a la cota de subrasante. Sobre esa superficie que nosotros la denominamos suelo de fundación, se apoya la estructura del pavimento, se coloca la estructura del pavimento, la cual va a estar expuesta a las aplicaciones de carga de los vehículos que van a circular sobre el pavimento, y además este pavimento, no porque se construyan con materiales inertes que han estado aquí en la tierra por millones de años, no quiere decir que yo, al haber utilizado ese tipo de materiales, también mi pavimento va a ser eterno, ¿ya? Entonces nosotros tomamos en cuenta el tiempo de vida útil del pavimento para diseñarlo. Hecha la aclaración, nosotros en este gráfico llegamos siempre a una cota que la conocemos como subrasante. Sobre esta cuota de subrasante, en caso de un pavimento flexible, vamos a poner una capa de subbase con materiales seleccionados. Obviamente la subrasante, como ustedes ya hemos visto en las especificaciones, la última capa en caso de terraplén, la última capa se llama capa de coronación del terraplén, y tenemos una especificación para esa última capa. Sobre esa capa se apoya esta capa que ya es la parte del pavimento, la capa subbase. Posteriormente la capa base. Entre las dos existe diferencia. La primera capa, me refiero a la que está por debajo,
es decir, esta capa que está pintada de azul, no sé si logran ver, denominada subbase, tiene unas características diferentes a las capas base que están acá arriba. Obviamente las capas bases son materiales de mejor calidad que las capas inferiores. A continuación, recién se coloca lo que nosotros conocemos de manera genérica. Quiero que estos conceptos quiero que lo tengan bien claros. De manera genérica se lo conoce como capa de rodadura. En este caso, yo he dibujado un pavimento flexible y esa capa de rodadura sería producto de una mezcla de cemento asfáltico con áridos o agregados, ¿ya? Entonces, esta capa va a soportar esta estructura del pavimento que está aquí con 3 capas, va a soportar las aplicaciones de cargas provocadas por los vehículos. Entonces, ¿qué es en sí un pavimento? No es solamente la superficie de rodadura. El pavimento está constituido por las capas que la constituyen, valga la redundancia, el pavimento, ¿ya? Bueno, aquí tenemos un pavimento, quizás no se refleje muy bien en sus celulares, en sus laptops, pero uno con la experiencia ya va a tener, se va a familiarizar para poder identificar las distintas capas de la estructura del pavimento. Por ejemplo, aquí encima tenemos la capa de rodadura, que no habría ningún inconveniente de identificar entre lo que es la capa de rodadura y las capas granulares que están por debajo del pavimento, ¿ya? Entonces, la primera capa granular que yo identifico aquí en mi imagen es esta capa que tiene un color, y esta otra capa que tiene otro color vendría a ser diferente a la que está aquí arriba. La capa que está a continuación de la capa de rodadura vendría a ser lo que es la capa. Primero hablemos de la capa de rodadura. Fíjense, aquí hemos dividido. Si ustedes ven a primera vista, van a identificar que esta es de un color y la otra de otro color. Inclusive aquí abajo también es diferente el color y no se encuentra un material más granular. Aquí sí podemos encontrar granular. Ojo, la capa subbase muchas veces es un material solo seleccionado que cumple ciertas características de granulometría y características mecánicas. En cambio, la capa de capa base, que está aquí arriba, tiene capas, son materiales triturados, producto de trituración o chancado en una planta, que debe cumplir ciertas características físicas y debería estar dentro de un uso granulométrico. Entonces, hechas esas aclaraciones, yo puedo identificar aquí esas 3 capas. Si se fijan, entonces aquí yo tengo la capa de rodadura, que está bien fácil de identificar. A continuación, por el color, el tamaño del árido y siendo que este árido es triturado, me va a generar un material que nosotros conocemos como caras fracturadas. Es decir, si el árido es de canto rodado, el momento que lo pongo a la trituradora, esto se va a partir. Y esta superficie, no sé si me están viendo en imagen, pero a eso se llama caras fracturadas. Entonces, nosotros podemos identificar que efectivamente esto es una capa base. La que sigue, que vendría a ser esta acá, la tercera, es una capa de subbase. Y finalmente aquí tenemos la capa de subrasante. Es así como está constituido, en este caso, un pavimento flexible con distintas capas. Y todas estas capas proporcionan un aporte estructural, o de lo contrario, también viendo desde otro punto de vista, son las que soportan las cargas aplicadas por los vehículos. ¿Qué pasa, pero si nosotros tenemos un material malo, un material de subrasante malo? Es decir, yo he llegado a hacer el corte, como estaba en los planos, hasta la capa de subrasante, y ahí identifiqué que mi capa no es la adecuada que me pide la especificación técnica. En este caso, yo debo recurrir a colocar una capa de transición que nosotros la conocemos como capa de mejoramiento de subrasante. O sea, el hecho de que yo tenga materiales malos hasta la cota de subrasante que me ha permitido realizar el corte,
Entonces yo puedo poner capas de mejoramiento de subrasante, las cuales me van a generar una capacidad portante de transición. Y sobre eso recién podría poner la estructura del pavimento con las capas que ya les he mostrado anteriormente. Entonces no se olviden que si yo tengo una subrasante que está en el límite de lo aceptable, puedo poner una capa de transición que se llama capa de mejoramiento de subrasante. Vayamos. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, ingeniero, para tomar en cuenta que una subrasante está en, como dice, para necesitar esa capa de mejoramiento de subrasante, ¿qué parámetros o qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta para saber que sí se necesita esa capa de mejoramiento de subrasante? Ya, ocurre que nosotros, si ustedes se remiten a las especificaciones técnicas, por ejemplo, de terraplén, dice que el cuerpo de terraplén, o sea, el cuerpo del terraplén, tiene, la especificación dice que debe cumplir ciertas características. Una de las características mecánicas es de que el CBR del cuerpo de terraplén sea mayor o igual a 4%. ¿Ya? Eso en cuanto al cuerpo. La capa de coronación puede tener otro valor diferente al 4, pero eso no quiere decir que yo pueda utilizar 4 también como CBR en la capa de coronación. Pero en ningún caso debo utilizar, ya sea en la estructura del terraplén o en casos de corte, en ningún caso esa capa de subrasante debe tener un valor menor a 4. Ahí sí yo tengo que colocar una capa de subrasante mejorada. Aquí lo vamos a ver mejor. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra línea verde. Me ha gustado rayarlo. Lo voy a rayar aquí. A ver, un momentito. Esta línea verde que ustedes ven acá, esta línea verde, es el suelo del terreno natural, ¿ya? Sobre ese terreno natural nosotros debemos primero levantar una plataforma de terraplén. ¿Para qué? Para poner un pavimento sobre un terraplén, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Perdón. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Normalmente lo que hacemos es que si tenemos un material orgánico, ustedes ya saben, debemos retirar esa capa, y esta capa aquí abajo va a ser el terreno natural, y esta capa va a ser el suelo de fundación del terraplén. Ojo, no estamos hablando de pavimento todavía. Lo que está aquí al centro es el cuerpo el cuerpo de terraplén. Y finalmente al momento de construir voy a conformar los taludes de terraplén a ambos lados, pero la última capa que voy a tener acá se denomina capa de coronación del terraplén, la cual se constituye ¿en qué? Se constituye en el suelo de fundación. ¿Para qué? Este suelo vendría a ser, a ver un momentito, lo voy a cambiar de color. Esta última capa que están viendo acá, vendría a ser el suelo de fundación para la estructura del pavimento que voy a poner ahí arriba. Entonces, nosotros en el movimiento de tierras solo llegamos a esto, ¿no? En el movimiento de tierras solo hacemos esto acá. Eso hacemos en movimiento de tierras. Y encima ya está construida las capas de la estructura del pavimento. Esto en caso de terraplén. ¿Qué pasa en caso de un pavimento sobre un corte, una sección en corte? Nosotros tenemos el terreno que está ahora por encima. O sea, nosotros tenemos aquí el terreno donde vamos a construir, y lo que vamos a hacer va a ser un corte. En este caso vamos a cortar hasta donde está la línea negra, y sobre ese terreno, sobre esta capa, es terreno natural. No necesitamos una capa de coronación, salvo lo que alguien me ha preguntado hace un momento: si este terreno natural tiene un suelo de fundación con valores menores a 4,
ahí sí voy a poner una capa de transición. Aquí voy a poner una capa de transición. Bueno, entonces, en caso de que mi suelo fuera bueno, es decir, con valores mayores a 4, ahí sí voy a... aquí estoy generando taludes de corte, ¿no? A diferencia del otro pavimento, del otro terraplén, donde tenía taludes de terraplén, aquí voy a tener taludes de corte. Entonces, sobre este terreno natural es donde yo voy a fundar mi estructura del pavimento, ¿ya? Y finalmente tenemos un pavimento construido sobre una sección mixta, ¿no? Que es de corte y relleno, que nada más es la combinación de los dos casos, ¿no? En el caso de que yo tenga que hacer este corte acá, este corte, fíjense, este corte, la línea verde, por si acaso a los que me están siguiendo, esta línea verde que estoy mostrando es el terreno natural. Entonces yo hago el corte acá, entonces voy a tener una subrasante acá, obviamente que debería ser con un CBR mayor o igual a 4. Este material de subrasante lo voy a llevar ¿dónde? Normalmente lo voy a utilizar donde necesito, donde requiero. En este caso el terraplén. Para ello debo hacer el escalonamiento, ustedes ya conocen, debo conformar como gradas. ¿Para qué? Para que vaya conformando el terraplén de tal forma que esté trabada y no tenga un plano de falla aquí. Entonces, ya se ha construido el pavimento sobre, sobre terreno natural o sobre una capa de coronación producto de la conformación del terraplén, cualquiera de estas dos estructuras, en este caso una estructura mixta, bueno, ahí otra vez tengo un talud de corte y aquí un talud de terraplén. Entonces, esta capa lo voy a pintar en este momento, por favor, me esperan. Esta capita, ya sea como terreno natural o producto de la conformación de terraplén, va a ser mi suelo de fundación de la estructura del pavimento. En este caso, como una estructura mixta, ¿no? ¿Qué tipos de pavimento conocemos? Conocemos dos tipos de pavimento en función de la superficie de rodadura. Conocemos un pavimento que se denomina flexible y un pavimento rígido. El pavimento flexible está construido a la capa de rodadura, está construida con un material que es la mezcla del árido más el cemento asfáltico. Esto se prepara en caliente en una planta y también se extiende en caliente y obviamente la compactación también se va a realizar en caliente. En cambio, un pavimento rígido, esta es la capa de rodadura, es de hormigón. También se puede preparar este material en una planta. Obviamente que para preparar este hormigón nosotros no necesitamos calentar los materiales, ¿no? Se hace a temperatura ambiente y se extiende con una terminadora. La diferencia entre pavimento rígido y flexible, en este sí se requiere compactar, en este no se requiere compactar. Otra de las diferencias es que este se construye de manera continua, aunque hay algunas juntas de jornada, así se llama. O sea, normalmente nosotros en Bolivia estamos construyendo entre 800 a 1 kilómetro por carril. O sea, es decir, un carril nada más estoy construyendo y esa longitud de construcción normalmente está entre 8 a 1 kilómetro. Pero al día siguiente voy a hacer nuevamente el vaciado de la mezcla asfáltica y va a ser imperceptible la unión entre las dos jornadas. Entonces, la superficie de rodadura, en este caso un pavimento flexible, es continua. Ustedes no van a apreciar tanto las juntas de jornadas de trabajo como las juntas de construcción cuando yo estoy haciendo el vaciado del otro carril, ¿no? Primero hago un carril de ida y después hago el carril de retorno. En cambio, en un pavimento rígido, sí o sí vamos a ver las juntas longitudinales. No sé si logran ver aquí, pero donde estoy señalando con el puntero, en esta parte hay una junta longitudinal que es una junta constructiva. En cambio, acá tenemos las juntas transversales
que es para hacer el control de retracción del hormigón. Nosotros la construimos, lo hacemos a propósito para que no se fisure en ningún lado. Otra de las diferencias es que el pavimento flexible va a ser oscuro y el pavimento rígido va a ser un poco más claro por el material. Bueno, esta clasificación está hecha en función de la superficie de rodadura. ¿Alguna consulta hasta acá para continuar? ¿No le escuché o no se animó? Creo que no está habilitado su micrófono. Para hablar hay un micrófono ahí que ustedes deben habilitar.